El tema de hoy día, hermanos, lleva por título El comunismo celestial con filosofía de niño. Y esta disertación está a cargo de nuestro hermano Juan Borja Zapata. Hermano Juan, glorias infinitas al divino Padre eterno, bienvenidos. Ahí lo dejo, hermanos, con nuestro hermano Juan Borja. Bien, glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. El que habla agradece infinitamente a nuestro Divino Padre Eterno por la infinita oportunidad que me da el día de hoy, el poder compartir con todos ustedes los conocimientos que envía nuestro Divino Padre Eterno. Un saludo para todos nuestros hermanos y un abrazo fraternal para todos nuestros hermanos que van a ver este video por YouTube, por El Hombre que Habló con Dios, y los que están viendo en vivo por Alfa y Omega, página oficial. Ahorita están conectados varios hermanos de otros países, y para todos ellos un saludo, hermanos, y vamos a empezar lo que es esta conferencia. ¿Por qué he tocado el día de hoy esta conferencia que es el comunismo celestial? Porque viendo ya cómo está la situación, sobre todo acá en mi tierra, que es el Perú, viendo cómo está la situación, en realidad todo el espectáculo que ha dado sencillamente la parte política, ya sea el Congreso, ya sea la parte presidencial, he visto que hay una gran indiferencia o una gran pelea entre la misma derecha. O sea que la propia derecha, entre ellos, se están prácticamente peleando. Eso lo dice también la misma divina revelación Alfa y Omega. ¿Y por qué se está peleando la propia, se puede decir, los políticos? Porque ya en realidad todo lo que era esa filosofía del capitalismo está llegando ya prácticamente a su fin. En realidad posiblemente nosotros todavía no lo vemos, todavía estamos disfrutando posiblemente de algunas comodidades que tenemos posiblemente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero usted que está en otro país todavía no lo está viendo, no lo está sintiendo. Sin embargo, hay países como, por ejemplo, España y Grecia, que tuvieron una crisis hace unos años atrás, ¿no? Entonces para ellos, crisis, bueno, le llamaban a que ya no podían posiblemente mantener, o sea, tenían su hogar, tenían para comer, pero no podían mantener un automóvil, ¿no? Acá en el Perú es mucho peor una crisis, porque acá podemos mantener posiblemente un hogar, podemos mantener nuestro alimento, pero no todos tienen carro, ¿no? O sea, es muy diferente cómo es la diferencia con otros países. ¿Y a qué se debe eso? Porque en realidad el mundo está dividido en naciones, y eso no debería ser así. Y esto porque, como le digo, es que todo está llegando ya prácticamente a un final. Ahora, en el mundo están saliendo personas, se puede decir instruidas, catedráticos de universidades, de que están dando prácticamente a favor de lo que es el comunismo, y que prácticamente el capitalismo está llegando prácticamente a una parte ya, se puede decir, álgida, a una parte donde ya no puede, se puede decir más, quiere sacar temas innovadores. Han salido posiblemente sus profetas capitalistas, están saliendo, puede decir, en la parte musical están saliendo los mismos cantantes, de alguna forma a apoyarse con los políticos, para apoyarse entre ellos mismos con los religiosos, pero prácticamente ya son, como se puede decir, manotazos, se puede decir, de ahogados, o que están llegando prácticamente a un nivel de que ya no pueden más, que están agotando posiblemente la parte logística que tienen ellos, ¿no? Al final están terminando, como dicen, sus balas, ¿no? Y esto también no lo había
lo vienen anunciando no solamente ahora la divina revelación Alfa y Omega, sino desde los tiempos de la época cristiana, de la época mosaica, se viene anunciando ya que hay un juicio y que de ahí viene la era del milenio de paz, en la cual va a ser conformado por la nueva filosofía, por la nueva psicología que vamos a tener, que es la del comunismo celestial con filosofía de niño. Ahora, esta presentación que vamos a tener va a estar dividida en 3 partes. Primero vamos a hablar de la situación como estamos, vamos a hablar del tema capitalista, vamos a hablar del tema comunista, vamos a dar beneficios entre capitalismo y comunismo, y también vamos a leer un divino plano telepático, porque el Divino Padre Eterno se pronuncia sobre los capitalistas y también sobre los comunistas. Y de ahí vamos a hablar en sí de lleno cómo va a ser la parte filosófica o la parte psicológica que vamos a entrar en este tiempo a la era del milenio de paz, donde va a fluctuar el comunismo y cómo va llegando y cómo va a ir creciendo y va a tener el desarrollo de esta filosofía. Bien, como todos sabemos, ahora hemos visto cómo se han estado peleando acá en el Perú. Prácticamente el presidente de la República, prácticamente por un pelito, se puede decir, lo sacan, ¿no? y lo vacan, como dicen, ¿no? Y ha tenido que presentar su última opción, prácticamente un abogado, o sea, ha llevado a su abogado de categoría, porque en realidad el hermano Borea llámese, posiblemente sea de la derecha, posiblemente, pero es una persona muy, muy estudiada y que de alguna forma al mismo Congreso le dio una cátedra prácticamente de todo lo que era la parte política, ¿no? Y pudo lograr, se puede decir, sacar adelante y continúe lo que es el Congreso, pero en realidad todavía está bajo la lupa, se puede decir, de la misma derecha y también por ahí de un porcentaje pequeño que también es la izquierda. Ahora, ¿por qué posiblemente la izquierda acá y en otras partes del mundo no crece, no se desarrolla, o posiblemente el pueblo no se identifica que sí, posiblemente con los representantes de la izquierda? Bien, puede ser algo muy sencillo, que realmente que los que están representando la izquierda no son a cabalidad obreros o no son a cabalidad que han nacido, se puede decir, en la pobreza, o que de alguna u otra forma han trabajado en las partes, se puede decir, la parte obrera, siempre han sido posiblemente buenos estudiantes, han ido a buena universidad, de ahí han ocupado cargos, se puede decir, puede ser políticos o puede ser de algunas grandes empresas, y de ahí han pasado a lo que es la política posiblemente de la izquierda. Pero en realidad lo que nos ilustra el Divino Padre Eterno es de que los verdaderos que deberían estar representando al pueblo es el mismo pueblo, es la persona, es el ser más humilde y debe ser con la más alta moral. Entonces mi pregunta es, ¿los políticos de ahora tendrán la más alta moral? Posiblemente en el Congreso está sucediendo lo de Sodoma y Gomorra, donde el escano es Lot. ¿Se acuerdan o saben quién es el congresista Lescano, no? Que prácticamente es una persona que hasta el momento se ve que no tienen no tiene, se puede decir, grados de corrupción. Pero sin embargo los que están a su alrededor sí lo tienen. Y él mismo los aclara y le dice a la parte de la derecha, ¿con qué cara ustedes pueden vacar a un presidente, no? O sea, como diciendo, acá se cumple también una parábola del Divino Maestro, ¿no? Que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ¿se salvará el Congreso, hermanos? ¿Se salvará de todo, se puede decir, de este desequilibrio que tiene cada
cada representante, se puede decir, de la patria, si fuera el pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿se salvarían, hermanos? Lógico que no, y muchas personas piensan, no, es algo que me da mucha risa, a veces dicen cómo me gustaría juntarlos ahí, hubieran estado completos todos los ministros y tirarles una bomba a todos, dicen, no, para ya acabarlo, ¿no? Miren hasta dónde está llegando la mente en este caso del pueblo, porque en realidad el pueblo es lo que dice, o sea, su nivel de aceptación de los hermanos congresistas o de los políticos o representantes de la patria es del 18 a 16% le da a la población de aceptación. O sea que están ahí contrapunteándose con el presidente de la República y sus ministros. O sea, y eso también es llevado también a otros países, es posiblemente que sea así. Ahora, el que hablan y que los que estamos acá no hemos venido a hablar mal de mal persona o que en realidad los que están a nivel de ¿cómo se llama? De los que están ocupando cargos políticos son tremendos demonios, no, que son solamente espíritus densos, nada más que sean realmente que son anticristos, pero en grado respectivo. Pero en realidad nosotros no vamos acá a insultar ni tampoco vamos a en ningún momento a replicarles ni a reprocharles, no, sencillamente lo único que queremos como hermanos es de que se vaya contribuyendo con un granito de arena, con una chispita de luz, para que de alguna forma se vaya tomando esta nueva filosofía. No es tan nueva, porque de alguna forma vamos a ver que durante la historia se ha ido desarrollando el comunismo. Y para eso, hermanos, voy a nombrar algunos nombres de algunos personajes que de alguna forma han tenido durante la historia, han tenido algo predominante, algo que han dejado algún tema de filosofía, llámese por ejemplo Platón, se llamaba el comunismo platónico en sus tiempos, que estaba antes de la era cristiana, en el tiempo de los griegos, donde él tenía, él hablaba sobre que todos deberían de tener una sola vivienda y que un solo modelo, y que la educación prácticamente no debería ser como en esos tiempos, debería hablarse más temas del cosmos, más temas científicos, y que en realidad se estaba prácticamente diluyendo en ese tiempo la educación en el tema de no solamente en los jóvenes, sino también en los niños. Y que también lo que tenía él, y eso muchas veces lo observaba Aristóteles, era de que Platón quería primero empezar por la parte central de la ciudad, y Aristóteles prácticamente él decía que debería empezar por la parte rural. El Divino Maestro Jesús, que viene en la época cristiana y nos empieza a dar todo tema, por ejemplo las parábolas, él en realidad con su sabiduría, con su conocimiento, va aplicando todo lo que es la parte, se puede decir, de la igualdad, porque en realidad el Divino Maestro Jesús es un enviado del Divino Padre Eterno, es su Hijo primogénito, y quién más que Él para poder enseñarnos, sobre todo con virtudes, para poder llegar a una igualdad común y para ir de alguna forma avanzando en el grado respectivo. Y tal es de que más de 2000 años su filosofía del Divino Maestro Jesús continúa, hermanos, con el tema de la igualdad. Acordémonos que el mismo Divino Maestro Jesús iba con todos los más humildes del pueblo, pero sin embargo él no dejaba de hablarle también a la parte, se puede decir, más pudiente, a la parte capital, y por eso, por su psicología y filosofía que tenía el Divino Maestro Jesús, ¿qué hicieron? Al final los ricos judíos y los ricos y los religiosos, lo mandaron a la cruz, lo crucificaron. ¿Y qué logró con todo eso? Prácticamente la muerte.
Esta vez no va a ser así. Eso vamos avisándole a todos nuestros hermanos que esta vez el Divino Maestro Jesús ya no lo van a matar, porque bien claro dice en la Divina Revelación Alfa y Omega que a él no le van a tocar ni un pelito, y a todos sus seguidores. De ahí viene Carlos Marx con su filosofía en los años 1800, algo que ha tenido mucha predominación. Él ha dado muchas profecías, sobre todo en su conocimiento, en su filosofía que ha dado, que tal es que mucho de ellos se está tocando hasta estos tiempos. Dice los hermanos, en el caso de Vico Novi, en su conocimiento que tiene Vico Novi, habla que Carlos Marx es el mismo Divino Maestro Jesús en una reencarnación que tuvo. Ahora dirán, pero ¿cómo puede ser si ustedes dicen que solamente ha venido 3 veces? Claro, el Divino Maestro ha venido 3 veces con doctrina planetaria, una como Moisés, 2 como el Divino Maestro Jesús, y ahora con el Divino Luis Antonio Soto Romero, que viene con la Divina Revelación Alfa y Omega. Y el Divino Maestro ha venido infinitas veces, y entre esas está Carlos Marx, y desde el año 1800 como que va dejando su filosofía. ¿Para qué? Para que vaya a ser estudiado, para que saquen sus propias conclusiones, y de ahí como que ha dado un abanico de conocimiento para los diferentes, se puede decir, revolucionarios que hubo a partir de esa época. Tal es el caso en los años 1915, cuando entra el comunismo de Lenin, allá en la Rusia, y acordémonos que en este 1900 Lenin prácticamente fue un líder que llevó prácticamente a Rusia al comunismo y socialismo, y ahí prácticamente derrocan en esos tiempos a lo que son los zares. Y él también ya de ahí, en los años, después de unos años, muere, y le sigue ya, en este caso, otro comunista. Y de ahí también tenemos a Ho Chi Minh. ¿Quién es Ho Chi Minh? Un representante de Vietnam, presidente de Vietnam, que tuvo en el año 1945 y dejó que era la parte comunista, y Vietnam hasta ahora es comunista y tiene muchos logros como comunista, ¿no? Porque una de sus empresas, se puede decir de batalla de comunicaciones, viene a ser Vitel. Vitel viene a ser vietnamita, consorcio vietnamita, y sin embargo está desarrollándose como pueblo comunista, está desarrollándose a nivel mundial. De ahí también viene Mao Zedong. Mao Zedong es un comunista también que está en el pueblo de China, y prácticamente él derrotó con su filosofía, basado también en la filosofía de Marx. Él prácticamente derrumbó a todo un imperio que venía desde muchos tiempos, y logró sacar a China, se puede decir, de la pobreza, porque al final China ahora prácticamente ya no es comunista, sino pasa a tener parte de capitalismo. Pero si ustedes tienen, o en algún momento pueden conversar con hermanos de la China, ellos todavía tienen esa filosofía. Ahora, esa filosofía comunista. Pero sin embargo, los que vienen ya, o que nosotros conocemos en los diferentes comercios, en la cual posiblemente degustamos alguna comida deliciosa de los chinos, el comunismo, ellos como que son un poco buscando algo mejor. ¿Por qué? Porque en China de alguna forma entró las comunicaciones, y ven que en otros países hay mejoras mediante el capitalismo, ¿no? Y de alguna forma estos hermanos de China salen de su país para buscar una mejora, ya que ellos supuestamente no lo encuentran en su país. Bien, hermanos, entonces, para poder, se puede decir, entrar a esta parte que es, acá les he preparado una lectura de un divino plano telepático. Vamos a tomar un poquito de agua primero. ¿Por qué se debe leer un divino plano telepático? Bien, hermano.
un divino plano telepático, y para todos mis hermanos que están acá, que ya lo sabemos, pero los hermanos que van a ver y que están viendo este video, es muy importante que ustedes sepan que un divino telepático es escritura enviada por el mismo Divino Padre Eterno. Quien lo escribe es el Alfa y Omega. Ustedes, hermanos, cuando empecemos a escuchar la lectura, esta lectura es magnética. ¿Por qué? Porque es una lectura enviada por el Divino Padre Eterno y que saca del mismo magnetismo celestial y que es enviado para todos ustedes. Yo les diría que tomen bastante atención, absorban este magnetismo que va a estar mediante la lectura que vamos a dar, que penetre dentro de nuestras células y va a ver, hermano, lo que vamos a llegar a sentir. Posiblemente algunos van a sentir felicidad, otros se les va a abrir más la mente, pero al final, hermanos, esto nos va a positivizar. En realidad, esta es una fuente que viene, hermanos, del mismo Divino Padre Eterno y que es entregada hacia ustedes, hermanos. Por eso que les pido muy humildemente de que ustedes de alguna forma tomen atención y magnetícense con este divino conocimiento. El título es: entre el comunismo y el capitalismo existe un contrapuntaje entre los que pidieron tener más en la vida y los que pidieron tener menos. El capitalismo pidió probar la posesión para sí mismo. El comunismo pidió generalizar la posesión para todos. Dice el Divino Padre Eterno: sí, hijito, todo se pide en el reino de los cielos. Hasta lo más recóndito se pide. Los espíritus piden perfeccionarse sus filosofías pensantes y probarlas en lejanos planetas. He aquí la tendencia e inclinaciones en que nadie está exceptuado. El capitalismo de este mundo pidió al Padre Jehová probar primero en el tiempo, el espacio y la filosofía. Es por ello que el capitalismo es más antiguo que el comunismo. Es por ello que el capitalismo es más antiguo que el comunismo. Y el comunismo pidió al Padre probar lo suyo, aprovechando las injusticias del capitalismo. Lo suyo significa que el comunismo es del Padre, porque todos salisteis de una misma ley común. Salisteis de un mismo lugar del universo. El amor del Creador por sus criaturas es común. Nadie es menos ante Él, ni los espíritus, ni la materia que creó. Es por eso que fue escrito: todos son iguales en derechos delante de Dios. El capitalismo no es del reino de los cielos, porque allí nadie se divide ni en lo más microscópico. El capitalismo fue pedido por criaturas microscópicas, conocidas como espíritus humanos. De verdad os digo que sois tan microscópico que nadie os conoce en el reino de los cielos. Solo el Padre Jehová, la Madre Solar Omega y ciertos padres solares que fueron profetas en la tierra, porque ningún espíritu que conoció el capitalismo como prueba de vida en un lejano planeta ha vuelto a entrar al reino de los cielos. Porque con tal sistema que pidieron, conocieron los vicios, y ningún espíritu humano pidió al Padre conocer vicio alguno. De verdad os digo que las esperanzas del Padre estaban en aquellos espíritus que no pidieron el capitalismo como forma de vida, porque libre albedrío
se somete al Padre que lo creó. Cuando los espíritus van a los mundos a perfeccionarse, todo le prometen al Padre, tal como un hijo en la tierra se lo promete a su Padre terrenal. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El Padre que todo lo ha creado, creó también el futuro de todo cuanto existe, el futuro de todas las criaturas y los mundos. El Padre ve cuando el Hijo, que parte a una lejana morada, caerá en leyes contrarias a las que prometió en su divina presencia. Nada dice el Padre, porque todo hijo ha de vivir la experiencia perdida. De lo contrario, no la conocería nunca. Es así que los capitalistas le prometieron al Padre probar la filosofía de la posesión, sin violar las leyes del Padre, mas las violaron, porque hay injusticia en el mundo, pobreza que no está en los mandatos del Padre. Al pedir las criaturas probar sus filosofías, piden también tiempo para desarrollarlas, y junto con el tiempo piden el fin de los tiempos. Este fin llegó para el capitalismo. Desde el mismo instante en que el mundo conoce la nueva revelación, porque toda revelación venida del Padre transforma las costumbres del mundo en que se revela, tal como la doctrina mosaica y cristiana lo transformaron. He aquí el juicio final, el juicio que todos pidieron, porque todo se pide en el reino de los cielos. Al pedir conocer una vida, se incluye el juicio. Unos pidieron ser juzgados en la tierra y otros fuera de ella, porque hay juicio arriba y juicio abajo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Las costumbres vuestras se viven en otros mundos. Nadie es único en ninguna forma imaginada. Por lo tanto, el capitalismo nunca debió haberse creído como único sistema de vida, porque ha caído hasta en el asesinato por seguir reinando. De verdad os digo que basta un segundo o menos de violación en cualquier sistema de vida y no se entra al reino de los cielos. Esto que os parece excesivamente riguroso, no lo es, porque vosotros mismos lo pedisteis al Padre y se os concedió. Pedisteis probar la vida humana sin violar la ley del Padre, por sobre todas las cosas. El término por sobre todas las cosas es lo que no cumplió el capitalismo, porque no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos filosofías. Cuando solo se pidió una, no se puede servir al Dios del oro y al mismo tiempo al que creó el oro, porque se desvirtúa lo prometido al Creador de todas las cosas. Cuando el Divino Padre Eterno dice que el capitalismo es más antiguo que el comunismo, se refiere, hermanos, a este mundo tierra, porque el comunismo fue el primero, porque el comunista más grande y el primero es el mismo Divino Padre Eterno. Cuando el Divino Padre Eterno dijo, ábrase las expansiones y hágase la luz, eso significaba que del vientre de las madres solares empezaron a salir chispitas o mundos, tierra, y ahí era comunismo. El capitalismo nace del libre albedrío
de los seres que habitaban en esos momentos el universo para probar nuevas filosofías. La filosofía del capitalismo es abstracta, el comunismo es eterno. Entonces, en este divino plano telepático significa que el capitalismo nace primero, pide como filosofía nacer acá primero en la tierra. Ahora dirán, ¿cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo crece? Bien, hermano, el capitalismo, hermano, también crece, se desarrolla como un humano, pero es una forma intangible. La creación de nosotros es tangible. La intangibilidad es donde está el capitalismo, porque está dentro de nuestras mentes, dentro de ese magnetismo que viene a ser la filosofía del capitalismo. Crece y se desarrolla. Por eso que cuando crean una empresa, hermanos, la empresa primero tiene que ser creada con un RUC. Un niño cuando crece, cuando nace, partida de nacimiento. RUC para la empresa que va a nacer. Nace de la psicología de un humano. Y va creando y va desarrollando. Esa empresa crece y se desarrolla hasta lograr ser una industria. ¿Crece el capitalismo, hermanos? El ejemplo, hermanos, hermanos, ¿se entiende esto? Ok, hermano. Entonces, desde ahí, hermanos, esa es la filosofía del capitalismo. Crece y se desarrolla, pero en forma intangible. Y después se vuelve tangible porque ya se vuelve material. Se vuelve material el capitalismo. Ya empieza a crear lo que es las modas, empiezan a crear todo lo que es, pues sí, vamos a ver autos, los autos de lujo, las casas, y empieza a darle valor ¿a qué? A cosas que no son posiblemente, que no tienen una mayor utilidad en ese momento. Bien, vamos a continuar con la lectura de este divino plano telepático. Dice el Divino Padre Eterno: sí, hijito, es así tal como lo ves en el cosmos. Las ideas que salen de cada mente no salen separadas. Todas están unidas por el cordón solar. Son como microscópicos mundos de todos los colores imaginables. Cada pensamiento que cada uno creó en la vida es una futura forma de vida, porque nada queda al azar en la creación del Padre. Las ideas son tan vivientes como el espíritu mismo. Vuestro espíritu salió de una idea, porque sin ideas nada se crea. Cuando una criatura piensa, lo que hace es cumplir una promesa al Padre, pues le prometió antes de abandonar su lugar de creación, pensar siempre y por sobre todas las cosas con la más elevada moral que la mente puede imaginar. Mas el llamado capitalismo desvirtuó tal promesa hecha al Padre, porque todo el mundo que fue influenciado por la moral del capitalismo no entra al reino de los cielos, porque todas las ideas que se pensaron fueron desvirtuadas en sus propias promesas hechas al Padre en el reino de los cielos. No es solo el Espíritu el que promete, porque nadie es único en sí mismo. Solo el Padre es único, y siendo único da vida infinita. Cuando el Espíritu retorna a su lugar de origen, allí lo están esperando todas las ideas que generó en el lejano planeta, porque todo lo que crea el Padre es eterno.
no solo lo que se ve, sino también lo que no se ve. Vosotros nunca visteis las ideas en la vida, porque pedisteis no verlas. Es por eso que vuestra forma de vida se llama prueba de la vida. Probáis un presente con olvido del pasado, mas toda prueba tiene su fin, y ese fin llegó a la tierra. Vuelvo a repetir, toda prueba tiene su fin, y ese fin llegó a la tierra. Toda revelación enviada por el Padre pone fin a una época que fue probada para iniciar otra. Muchas épocas ha tenido este mundo y todas han tenido un final. Hoy toca fin el capitalismo. De verdad os digo que el fin del llamado capitalismo pone por principio la iniciación de la verdadera espiritualidad en este mundo. La espiritualidad del capitalismo sirvió al señor del dinero. El mundo que sucede al capitalismo servirá al verdadero Señor, al que creó todas las cosas, porque viene el gobierno universal, el gobierno que gobernará al mundo según las escrituras del Padre y no según el dinero. He aquí el alfa y la omega de un mundo. He aquí la diferencia entre el mundo capitalista que se va y el mundo que se inicia. Siempre el hombre de este mundo solo pensó en sus triunfos, nunca pensó en el creador de todos los triunfos, porque el Padre de las Escrituras universales es el que triunfa. Triunfa con la más grande revolución salida del Espíritu. Los triunfos humanos fueron probados por el Padre, porque salieron de una vida que pidió ser probada. Fueron triunfos relativos al tiempo pedido, porque todo espíritu pidió un tiempo para conocer la vida humana. De verdad os digo que al caer el capitalismo, cae un sistema de vida que no es del Padre. Hermanos, cuando el Divino Padre Eterno habla de triunfos humanos, es porque desde el año 1900 hacia adelante, el humano ha pensado en vivir en la parte externa, en poder ver cómo se viste, cómo se ve, cómo debe actuar. Antes de esa época, hermanos, el humano trabajaba mucho en sus virtudes, tal es que los filósofos no hablaban de valores, hablaban de virtudes. Si ustedes empiezan a estudiar o a leer todo lo que es relacionado con Pitágoras, Platón, Aristóteles y así varios filósofos de anteriores épocas que eran estudiados por los hermanos de esas épocas, se van a dar cuenta de que hablaban mucho de virtudes y se preparaban desde muy temprana edad para ver sobre todo la parte interna, trabajaban mucho en la parte interna. Y los que más, sobre todo, trabajaban en esto eran la parte del Oriente. Sin embargo, a partir de los años 1900, 1915, 1920 y hasta estas épocas, existen diferentes cursos de cómo hablar, cómo vivir bien, cómo desarrollarse bien, cómo vestirse bien, cómo peinarse bien, qué ropa debes usar. Existe cómo verse en la parte externa, pero no ven en su parte interna. Entonces los triunfos ya no son de adentro, ya no son espirituales, son triunfos materiales,
son triunfos propios del capitalismo. Ya vieron al presidente cómo se puso a bailar cuando le dieron, prácticamente cuando no se dio la vacancia, como un triunfo lo vio, pero ¿qué era un triunfo? Sobre el capital. Ese triunfo no es válido. Y algo muy importante, y este es un mensaje si en algún momento lo ve el presidente de la República, PPK, ¿te olvidaste de pedirle al Divino Padre Eterno las gracias? Te olvidaste. Y se olvidaron todos los congresistas de agradecer al Divino Creador. ¿O ustedes escucharon que alguna vez agradeció? Le dijo él que pertenece a la religión católica, le dijo eso, esa observación la habrá dicho, ¿ustedes creen el hermano Cipriani? ¿Ustedes creen que la habrá observado? Entonces, hermanos, eso, hermanos, es la gran indiferencia hacia nuestro divino Creador. Bien, hermanos, vamos a seguir continuando con la lectura. Dice el Divino Padre Eterno, que no es del Padre porque no tomaron en cuenta en las leyes que crearon al Padre por sobre todas las cosas. Más importante para ellos fue el dinero, y de verdad os digo que todo el que conoció dinero no entra al reino de los cielos, porque nadie pidió conocer algo que podía ser una violación a los mandatos del Padre. El dinero no se conoce en el reino de los cielos. Todos los espíritus humanos prometieron al Padre imitar al máximo lo que conocieron y vieron en el reino del Padre, porque vieron las leyes de la verdadera felicidad. He aquí la lucha humana, una lucha cuya causa está en la formación de la individualidad, porque la individualidad es la prueba para todo espíritu. Las inclinaciones buenas o malas nacen de lo interior del individuo. Vuelvo a repetir, las inclinaciones buenas o malas nacen de lo interior del individuo, y según lo interior, el espíritu se comporta en lo exterior. El capitalismo perfeccionó el exterior y creó un mundo materialista y descuidó el interior, y habiendo descuidado una parte del todo, creó una falsa historia de la Tierra. Creó para su futuro galáctico infinitas galaxias e universos cuyas historias planetarias serán falsas historias, porque de la más microscópica expresión salida de una letra nace todo un infinito que jamás conocerá fin, porque lo salido del Padre no tiene fin. Es por ello que fue escrito de lo más humilde y de lo más microscópico nace lo colosal. Hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser un colosal planeta en el espacio. He aquí la causa del llorar y crujir de dientes de esta humanidad, porque habiendo sido el capitalismo explotador un sistema antiguo en la Tierra, influyó en el pensamiento humano, porque todos los seguidores del capitalismo no entran al reino de los cielos. De verdad os digo que basta que hayáis probado solo un instante una extraña moral en la vida y no entráis al reino de los cielos. Se llama extraña moral en el reino a la moral creada por sistemas de vida que no consideraron al Padre en sus leyes, porque en el reino todos alaban al Padre por sobre todas las cosas, maravillas vivientes que se ven. He aquí al Satanás de este mundo,
El capitalismo os ilusionó en el dinero, os hizo que os alejáis de las escrituras del Padre, os alejó una vez más del reino de los cielos, porque todos los espíritus nacen de nuevo, muchas existencias tienen y tendrán, y al haber vivido otras existencias, conocéis otras tantas veces al capitalismo. De verdad os digo que los actuales capitalistas del mundo son los mismos del pasado, que pidieron nacer de nuevo para vencer la debilidad de la posesión para sí mismo, mas volvieron a nacer porque volvieron a dividir al mundo en ricos y pobres. De verdad os digo que ni ricos ni pobres se conocen en el reino de los cielos, porque no existen el dinero, ni existen filosofías que dividen a otros, ni en lo más microscópico. El capitalismo, al igual que las llamadas religiones, son desconocidas en el reino de los cielos. Las religiones serán acusadas en este juicio final de dividir al mundo en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Nadie pidió al Padre dividir a nadie, porque hay un solo Dios no más. Todos sabían en el reino de los cielos que solo Satanás divide, pues visteis cómo había dividido en filosofías los ángeles del Padre, y nadie prometió al Padre imitar a Satanás. He aquí el llorar y crujir de dientes de religiosos y capitalistas. He aquí a la roca y a la bestia, a la ramera que comerció con mi divina ley, al mejor postor, la que hizo alianza con reyes de la tierra y con los ricos del mundo, sabiendo la ramera que ningún llamado rico entrará al reino de los cielos, sabiendo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. De verdad os digo, religiosos del mundo, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos, porque inventasteis las llamadas religiones para comerciar lo que es de Dios. Vuestras extrañas religiones no están en las escrituras del Padre. El Padre y el Hijo dejaron al mundo un evangelio y divinos mandamientos, mas no religiones. Esa extraña forma de adoración material es tragedia para este mundo, porque todo el que adoró imagen en tiempo alguno no entrará al reino de los cielos. Vuestro error e imperfección arrastró al llamado mundo cristiano a quedar fuera del reino de los cielos. De verdad os digo, falsos profetas de mi palabra, que es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció religión a uno que la conoció. El primero no se dividió ni dividió a nadie. El último se dividió y dividió a muchos, porque transmitió la herencia. Escribe el Alfa y el Omega. Bien, hermanos, hasta acá hemos leído un divino plano telepático, y como hemos podido escuchar al mismo Divino Padre Eterno en su infinito amor y bondad, cómo Él se expresa de una forma sencilla y nos ilustra sobre el capitalismo. Ya habíamos tocado esa parte de que en el reino de los cielos
el capitalismo nace por el libre albedrío del mismo Ángel. En realidad se está refiriendo al mismo Luz Bella, que Luz Bella de alguna forma que quiso ser más que el mismo creador, que su propio creador del mismo, y al sentirse y creerse más que el propio creador, eso se transformó en vanidad, y eso es una contravirtud. Él mismo empezó a crear su propio mundo, sus propias tinieblas, y creó todo lo que era este capitalismo. Sin embargo, el capitalismo, siendo intangible, no visto por nosotros, pero se palpa en el mismo materialismo, él pide también probar también a los seres. Ahora, nosotros como seres humanos, el capitalismo puede estar ahí, las modas están ahí, pero una cosa es de que tú entres en esas modas y otra cosa es que tú las rechaces y continúes con tu vida. Y este rechazo se toma en cuenta en el reino de los cielos. ¿Por qué hablamos del reino de los cielos? En el reino de los cielos, hermanas y hermanos, o el macrocosmos, se vive una igualdad. ¿O ustedes creen que en el reino de los cielos hay ricos? ¿Ustedes creen que en el reino de los cielos existen desigualdad? ¿Ustedes creen, hermanas y hermanos, que en el reino de los cielos existen casas lujosas y otros que no tienen casa prácticamente? Ciertamente que no, pues, hermano. Entonces, el Divino Padre nos ilustra cómo es para poder nosotros pasar a ese nuevo milenio de paz, para poder, hermanos, de alguna forma ingresar a esos mundos más avanzados, llegar así a la perfección de perfecciones. Entonces todo depende de nosotros mismos, no depende del Divino Padre Eterno, y para eso Él tiene un plan. Ese plan divino, hermanos, lo tiene con sus ángeles, con sus primogénitos solares. Manda a sus primogénitos solares para que nos envíe doctrina y para que nos ilustre, para que nos haga avanzar, para que nos haga magnetizarnos. Entonces, hermano, para eso viene la divina revelación Alfa y Omega. Vamos a dar unos beneficios, hermanos, entre el capitalismo, cómo beneficia en forma abstracta, y cómo el comunismo, pero ya en forma eterna. Y nosotros mismos los vamos a ir viendo o comprobando. En el trabajo, hermanos, nosotros vemos que hay una diferencia siempre en la parte capitalista. Posiblemente ellos constantemente están hablando de los trabajos y están tomando siempre trabajos para todos nosotros. Pero existe una diferencia muy abismal en los trabajos. ¿Por qué? Porque se puede decir, jerarquías, se han hecho organigramas de tal forma, hermanos, que existen gerentes, subgerentes, la parte, se puede decir, administrativa y la parte obrera. Y entre ellos, entre el gerente, entre la parte administrativa con la parte obrera, hay una lejanía prácticamente total. ¿En qué consiste? De que los gerentes de un promedio de, vamos a ver, 15.000 soles hacia arriba. Un obrero tiene un promedio de sueldo 1.500 soles acá en el Perú. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay una diferencia abismal de 10 prácticamente obreros. ¿Por qué diferencia? ¿Qué le da esa gran diferencia? Porque han creado la
parte administrativa o la parte del empleado lo han transformado en, se puede decir, en como un trabajo, pero se puede decir adicional. Y esto viene de los tiempos de los años 1930, 40, 45, cuando se empezó ya a tomar un auge en la industria. Y nacen, se puede decir, los llamados gurús del capitalismo, y empiezan a crear lo que es la administración. Y empiezan a crear las finanzas, empiezan a crear la contabilidad, y empiezan a volver lo que profesional, y empiezan a crear universidades. Pero resulta que en estas universidades hay temas de, se puede decir, universidades particulares y nacionales, donde las particulares prácticamente ingresan solamente personas pudientes y las nacionales ingresan las que no tienen menos plata o menos, se puede decir, dinero. Y va creando que en sí los empleados, se puede decir, o las gerencias, tienen que ganar más. ¿Por qué? Porque han estudiado más. Eso es la gran diferencia. Crearon en sí, y ahora cuando ustedes van a estudiar, se puede decir administración, van a estudiar contabilidad, estudian también igualito, matemática 1, matemática 2, física 1, física 2, lengua, lenguaje, todos los mismos cursos que prácticamente, pero más alto, dicen, ¿no? Con la parte que es, ¿cómo se llama? La parte, como si hubiéramos estudiado en el colegio. Pero si ustedes han escuchado hablar de los diplomados acá en el Perú, los diplomados te enseñan la esencia en sí de lo que es tal, se puede decir, tal curso. O sea, por ejemplo, si usted estudia un diplomado de contabilidad, solamente te enseñan contabilidad, pero no te ingresan lo que es la parte que hemos estudiado más avanzado supuestamente en el colegio. Entonces, ¿qué pasa, hermano? De que en realidad los estudiantes se pasan 5 años, hermano, se queman, como dicen, las pestañas y tienen que ganar más que en este caso el obrero. Esa es la gran diferencia, hermanos, en los trabajos cuando existe el capitalismo, y es lo que estamos viviendo ahorita acá en esta realidad. En el comunismo, la jerarquía es plana, horizontal. Los organigramas son horizontales y los sueldos son horizontales. No es que yo gano más, que a mí yo tengo más yo soy más inteligente que tú y yo al final yo tengo que ganar más, yo soy más vivo, ¿no? O sea, yo soy más vivo y al final tengo que ganar más que tú, no. Y entonces va siendo los sueldos igual. Ustedes cuando van a una empresa, o todos los que trabajamos en una empresa y todos los que hemos sido obreros, de alguna forma dicen, yo muevo esta máquina y si no fuera por mí, esta industria no creciera, no fuera lo que es. Igual dice el que barre, dice, yo trabajo en limpieza y si no fuera por mí, esta industria no estuviera limpia y no vinieran esos gerentes ni nadie trabajaría acá. Entonces se debe a mí esta industria, esta empresa. Al igual también dice el contador, si yo no le llevara la contabilidad y los números al dueño de la empresa, no fuera por mí que esta empresa saldría adelante. Igual dice la parte comercial, los vendedores dicen, si no fuera por lo que yo vendo, esta empresa no se mantendría. Y al igual los gerentes, si yo no tuviera el liderazgo sobre esta empresa no saldría adelante. Entonces hay un contrapunto y que existe una diferencia entre ¿qué? Entre trabajos. Entonces, en el trabajo del comunismo hay una diferencia. Todo es horizontal, o se puede decir es lineal. La economía.
En la economía, en el capitalismo que estamos viviendo ahorita, el factor común viene a ser el dinero. Y la moneda, cada país o cada estado tiene su propia moneda. Hay algunos países que rigen con la misma moneda de un país que tiene algún dominio sobre ellos. En el caso de Europa, tienen una moneda para toda Europa, excepto Inglaterra, que ellos tienen su propio euro. ¿Por qué lo hicieron ellos? Para fortalecer su moneda contra, en este caso, contra el dólar. ¿Pero qué crea la moneda? Crea crisis, crea problemas. O sea, crisis, ¿qué viene a hacer, hermano? Cuando la industria posiblemente de una ciudad o posiblemente de una mundial prácticamente crea un hueco, un agujero en las finanzas y se repercute sobre las empresas, y las empresas se repercute sobre quién, sobre la clase trabajadora, y la clase trabajadora empiezan a haber despidos, empiezan a cesar, y al final ¿qué crea? Crisis, porque hay más desempleados. En el comunismo no existe dinero. No existe el dinero. ¿Existe qué? Trueque, cambio. Lo que tú haces, lo que tú cosechas, lo que tú trabajas, lo que tú inventas, lo que tú compartes, tus conocimientos, eres espiritual, lo compartes y yo te doy. Es un cambio. ¿Eso lo vivían quiénes? Los incas. Los incas, está la prueba ahí, era todo un imperio, como decían. Tenían los 4 suyos, se manejaba ellos mediante ¿qué? Mediante el trueque. En algún momento, en los colegios que hemos estudiado nosotros, les han hablado del trueque, sí, pero les han dicho que era un modelo económico en la cual podíamos ponerlo en práctica en nuestro país. Los profesores nunca nos dijeron, nos enseñaron, sí, que sí, los incas tenían el trueque. Ahora dirán, ¿y cómo podemos hacer eso? Pero hermanos, en los mundos más avanzados existe, hermanos, no existe el dinero. Y el caso es de Apu. Y Vico Novi lo habla. Hay un libro que es escrito, son 2 tomos, Un mundo sin dinero. Lo que pasa es que nosotros el dinero lo tenemos acá como paradigma, lo tenemos en el ADN, lo tenemos grabado acá, y que creemos que sin el dinero no podemos vivir. Y en realidad, hermanos, sin la moneda nosotros no podemos. ¿Usted cree que vamos a subir un carro y le vamos a decir, súbeme, llévame por favor gratis? ¿Qué hace el coro? Te mete una patada, bájate, te dice, ¿no? Igual un taxi, si sube, usted puede llevarme gratis, que te va a llevar. Entonces, al final, ¿qué crea? ¿Por qué se crea una crisis? Acá he hecho algo muy sencillo, hermanos, que voy a tratar en lo posible de que esto quede, porque este es algo no mío, este es algo de el mismo Carlos Marx, que habla acá, hermanos, que nos habla del valor. Y acá nos dice, por ejemplo, la empresa A, la empresa B y la empresa C. A, B y C. Primer caso, segundo caso y tercer caso. En el primer caso, la empresa A y B y C crea 10 unidades. 10 unidades la B y la C. Esto lo crea en 2 horas. Las 3 empresas, y le da un valor en el mercado de 20 soles, euros, dólares, como ustedes puedan llamarlo en su país. Al final, acá tenemos una máquina con la maquinaria, con la innovación que van creando las empresas, porque las empresas de alguna forma innovan o quieren ocupar el mercado, o en su ambicia quieren ganarle al otro. ¿Y qué crea? Una máquina. Y el valor
que tenía acá humano lo baja con la máquina y va creando 30 unidades que lo va a hacer en 1 hora y va a tener una recompensa, un valor de 30 soles, dólares o euros. Sin embargo, la empresa B y C no va a tener el mismo resultado en el mercado. Esto que ha creado una nueva maquinaria, si en esta empresa A habían 100 trabajadores, con esta maquinaria reduzco a la mitad. Reduzco tiempo y reduzco material humano. 2 cosas. ¿Y qué hago? Al final le doy un valor. ¿Por qué? Porque bajo mis costos, bajo el precio, y lo que yo, por ejemplo, vendía, en este caso acá, a 2 dólares, 2 soles, o acá lo voy a vender a 1. Y percibo estos 30 de valor en el mercado. Ahora, estas empresas B y C, de alguna forma ve que la empresa A ha vendido y por ejemplo, la ha dejado en knockout en la parte empresarial. ¿Qué hacen? Ellos también imitan, buscan nuevas opciones, buscan nuevas tecnologías. Y al final, la empresa A, B y C se ponen a la par, pero el mercado se lo divide. Estos 30 acá, se lo dividen acá. Bajan las horas, ¿y qué crean? Al final, el valor viene a ser 30. Viene a ser 30. Al final, las 3 empresas se volvieron a la par, pero ya no están ganando lo que ganaban acá contra acá. Lo bajaron de 20 a 10. La empresa B igual de 20 a 10. ¿Qué creó esto? 150 personas afuera. Ahora, hablemos de una industria que tiene 1500 obreros, o que tiene a nivel mundial, tiene 10.000 trabajadores en diferentes partes. Con esta tecnología que le coloca, ¿cuántos empleados dejarían en el aire? Si acá en el Perú tenemos una empresa grande en la cual, o una industria en la cual son de 1.000 trabajadores, lo reduciría a la mitad y dejaría usted 500 personas en el aire. 500 personas en el aire. Por eso que el capitalismo que crea crisis, huelga. ¿Y qué pasa con la gente que se queda sin trabajo, hermano? Al final, ¿qué crea? Muchos se van, que no tienen valores o no tienen virtudes, agarran y empiezan a robar y empieza a crear ¿qué? Un caos ¿en qué? En la ciudad. ¿Hasta ahí esto se ha entendido, hermanos? ¿Es entendible esto, hermanos? Ok, entonces esto es lo que crea, y esto es la prueba, hermanos, con número, de que va a gran magnitud, hermano, a gran magnitud, va a gran magnitud, y esto es lo que está llegando al final del capitalismo. Esta es una profecía, hermanos, no mía ni de acá, sino este es algo que lo aplicó Carlos Marx en sus libros, y esta es la teoría que le daba en este caso a los filósofos que fueron o a los revolucionarios, lo tomaron esto como ejemplo. Entonces, este punto de partida, hermanos, es lo que crea. Nadie dice que podamos innovar, nadie dice que podamos nosotros avanzar, pero también la tecnología debe ser de acuerdo al valor humano, que no perjudique también al humano. Pero en este caso, ¿qué vuelve al empresario? Por ejemplo, ¿qué lo volvió al empresario en su ambición, en el querer agarrar más el mercado? Crea por ejemplo, una maquinaria o innova y va ganándole al otro, que se puede decir, y va creando en el mercado y le va quitando al otro, y al final, ¿qué crea? Una crisis, y crea que solamente una empresa al final pero al final las 3 empresas se estabilizan.
se equilibran, pero ya el valor percibido ya no es el mismo. Cuando se trata de viviendas, en el capitalismo hemos visto que seres humanos que nosotros vivimos, se puede decir, seres que tienen alrededor de los cerros, tienen sus casitas, sus covachitas, sus cabañitas, y hay otros hermanos que tienen más dinero, tienen más, crean que sus residencias. Hay una gran diferencia ahí, o sea, crea un desequilibrio entre la gente, entre el ser humano. Ese es lo que crea el capitalismo. Ese es su beneficio que tiene el capitalismo. Pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. El comunismo, las viviendas en paralelo. Si todos son covachas, si acá se puede tener covachas, todos tendremos covachas. Si tenemos casitas, tendremos casitas todos igualitos. Y si queremos pasar a chalets, tendremos chalets. En este mundo podemos tener cada uno una residencia o algo más grande, que para qué sería prácticamente, las tendremos todos iguales. Eso es lo que aplica el comunismo. Yo no tengo más que tú. Mi casa no es mi casa es igual que la tuya. Pero ¿qué crea el capitalismo? De que tú tienes tu hogar y de alguna forma te compraste un mueble muy bonito que te costó, por ejemplo, 1.500 soles, 1.800 soles. Invitas a la vecina y la vecina mira, uy, son de cuero, qué bonito. Yo quiero igualito, le dicen al compañero. Al siguiente día, ¿qué pasa? El compañero no tiene plata, la justa se gana 1.200 soles para la comida, pero el compañero compra porque quiere tener igualito que la vecina porque le ha gustado, y si no su compañera, pues al final se va a molestar y al final no le va a dar el almuerzo y lo va a mandar a dormir al sillón. Entonces, eso es lo que crea el capitalismo, un desequilibrio entre las partes materiales. En la salud, ya hemos hablado hace un momento, el tema, sobre todo en el capitalismo, nosotros vemos los que tienen más van a clínicas, van a hospitales grandes, conocidos, del extranjero, no voy a nombrar nombres porque le haría publicidad, y así, tienen los mejores equipos, los mejores médicos, los mejores pagados, las mejores operaciones. Si hay un trasplante, ahí lo puedes hacer. En un hospital, en el comunismo, perdón, y la gente pobre o la gente obrera, ¿dónde va? A los hospitales. A la justa, los hospitales tienen, se puede decir, equipos, tienen doctores, buenos doctores, sí hay buenos doctores, pero viven bajo, ¿qué? Bajo un sistema ahí, cada 10 minutos ya entra y sale, entra y sale, entra y sale, entra y sale, hay cantidad de gente, largas colas, te enfermas, te quieres operar, espérate un momento, voy a ver si hay cama, no, para mañana, pasado mañana, 5 días, 15 días, o te tengo ahí a un costado. Prácticamente cuando yo entraba a un hospital, de acá del estado, parece que fuera la Segunda Guerra Mundial, no sé, un hospital de la guerra, porque las camillas están por todos lados. Eso crea el capitalismo, la diferencia, hermano. En el comunismo hay un hospital y todos se van a atender ahí por iguales. Y como todos son por iguales, se puede decir, para todos hay igual, los doctores son los mismos, no hay diferencia entre las medicinas, no que esté mejor, que esté no, para todos vienen a ser igual. Un ejemplo bien claro es el de Cuba. Cuba tiene los mejores doctores. Ellos en la revolución, hermano, cuando entró Fidel Castro con Ernesto Cienfuegos, con Che Guevara, ellos se sentaron, llegaron al palacio y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se sentaron porque ya los habían votado a todos los políticos, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces se puede, oye, pero ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que darle lo que le hemos prometido, pues, ¿cómo se llama? Educación, hay que darle salud.
y mire, ve que se volvieron los mejores médicos preventivos a nivel mundial. Tanto es que Cuba exporta sobre todo médicos. Oye, ¿de dónde es ese médico? Es cubano, vamos a atenderlo ahí porque ese es buen médico. Es más, Cuba ayuda de alguna forma a otros países, ¿a qué? Con su ayuda de médicos. Una vez cuando hubo en esos tiempos, me acuerdo, pude ver por televisión de cable, cuando estaba vivo Fidel, hermanos, él mismo, hubo un huracán allá en Estados Unidos y devastó todo, no me acuerdo de la ciudad, hermano, ya hace años fue, y había damnificados, tenían problemas, y Fidel Castro salía con 1.500 doctores, hermanos, con sus mochilas, todo, listos, con aviones, todo, para que en ese tiempo, si no me equivoco, era Bush, le diera la orden para que vayan sus 1.500 médicos en aviones y vayan a, ayudar a este pueblo, a este estado que había sido alcanzado por los huracanes y habían enfermos, todo. Y él decía, pues bueno, estoy esperando la orden, pero me he comunicado con todos, pero nadie me da respuesta. Esto, hermanos, es cierto, yo lo vi en la televisión. Entonces hay parte de soberbia, o sea, hay ayuda del comunismo. Entonces ahí va lo que es sobre todo, el avance que tiene sobre todo la parte de salud. En la educación vemos en el capitalismo los grandes beneficios que tiene es que hay colegios reconocidos, colegios sobre todo religiosos, que son los más caros, colegios de renombres de otros países, y que la educación es muy alta, te enseñan 2 idiomas, pero ¿ustedes creen que un obrero puede ir a ese colegio? ¿Podrá pagar una pensión de 1.500 soles o equivalente a 400, 500 dólares? ¿Podrá pagarlo mensual un obrero? Lógico que no. Y la educación es para los que tienen más, es más alta la educación, y para los que tienen menos, es la educación más baja. Ahí te vas al colegio, te enseñan a la justa un idioma, y siempre la profesora, sobre todo de inglés, te enseña lo mismo en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, igualito te van enseñando lo mismo, cambia solamente algunas palabras de inglés, y como nosotros no sabemos inglés, bueno, te enseñó muy bien, sí, la profesora en inglés, ¿no? Pero al final, hermano, ese es el gran beneficio que tiene el capitalismo. En el comunismo, la educación para todos es igual. Cuentan que en Japón, la etapa que nosotros tenemos acá como primaria, todo desde el Estado. O sea que lo inicial, los 3, 4, 5 primeros años, todos van a colegios públicos, que se puede decir. Todos estudian a un solo nivel. Una vez que salgas de ahí, ya te vas a estudiar a otros colegios, ya sea particular, nacional, público, como quieran llamar. Pero ya va teniendo una base. Pero el comunismo, como le digo, ya es completo en el tema de educación. Además, que en el capitalismo, toda la base que tenemos acá de la educación es manejada o es movida ¿por quién? Si no me equivoco, es por la ONU. Pasamos a otro beneficio, en este caso, en la espiritualidad. En el capitalismo que tenemos ahora, tenemos religiones, más de 6.600 religiones, en la cual, hermanos, vemos que, por ejemplo, una de las grandes religiones viene a ser la madre de todas, la católica, viene a ser la judía, de ahí viene a ser la musulmana, y tanto crea esto fanatismo, crea que la musulmana quiere bajarse a los católicos y al final crea una guerra, y muchos años ha habido guerra santa. Pero eso ¿qué crea? El capitalismo crea religiones. Cuando ustedes vean en algún momento la película de Gandhi, si la han visto, ahí Gandhi, cuando le dice Lucor creo que se llama, el que prácticamente lo subvenciona a Gandhi para que pueda hacer su liderazgo, le dice, ya estoy cansado, me dice que Inglaterra nos llene de religiones y religiones.
O sea que en ese tiempo a la India, como practicaban lo que era el yoga, creían ellos en Krishna, y como Inglaterra tenía, ahí prácticamente era una colonia inglesa, ¿qué le importaba a Inglaterra? Le importaba puras religiones, angloamericana, no sé qué, por ahí la misma cristiana y así, X cantidad de religiones. O sea, el capitalismo cuando va a un país, imagínense Cuba, que se vuelve capitalista, empiezan todas las religiones. Acá el pastor de acá que era la primera iglesia dice, uy, ahí hay más plata, me voy para allá, se va para allá el pastor porque ya sabe que se volvió capitalista. En el comunismo, solamente un solo Dios, una sola verdad, un solo Dios, hermano. Ahí, en el comunismo, se va viviendo ya, hermano, la espiritualidad. No hay diferentes religiones. Sin embargo, el comunismo que hemos visto nosotros hasta el momento humano, el comunismo humano, habla de ateísmo. Ahí no creen en Dios. Por ahí hay algunos. Se dice que en Cuba son ateos, pero en el centro de Cuba, se puede decir en la Plaza de Armas, ellos tienen una iglesia, pero bueno, en fin, yo no he ido a Cuba, no estoy seguro, pero eso es lo que nos han contado. Pero en el capitalismo existe desequilibrios en religiones. En el comunismo solamente se habla de un solo creador. En el tema de estados, la patria, el mundo, está dividido en diferentes países, hermano. Todos los países, hermanos, cada uno con su propio presidente, con sus propias monedas. En el comunismo, hermano, en la época del milenio de paz, sencillamente se va a vivir un solo Dios, una sola patria, una sola bandera. No va a haber diferentes. Y la profecía dice que 108 naciones se unirán. 108 naciones. ¿Al mando de quién? Al mando del mismo divino maestro. Dice que la encabezará al mismo China. Está entre China y la India. Entonces, en el comunismo, hermanos, sencillamente todos es de todos. No es como ahora que se vive. Prácticamente algunos países tienen producción y esta producción de acá se la llevan a otros países. Nadie dice que no te la puedes llevar, pero tampoco no puedes dejarnos a nosotros también. Nuestros productos nos dejan a nosotros nuestros productos. Por ejemplo, hace 5 años acá había palta fuerte. La palta fuerte, la palta más oscurita, cacahuate le dicen los mexicanos. Esta palta fuerte, hermanos, acá en el Perú había por donde quiera. Una vez, no me acuerdo, una conferencia acá, vinieron países, vinieron los chinos, vinieron los países y hicieron como un mercado y se llevaron todo eso y empezaron a exportarlo. Ahora ya no hay palta fuerte. Es de exportación y nos dejaron esa palta que tenemos ahora, que es aguada, aguachenta, prácticamente que escaso de sabor, y ahí ustedes la ven. Entonces, cuando ve usted una palta fuerte, ya no está al precio que estaba antes, sino entonces, ¿qué están haciendo los comerciantes? Se están llevando nuestros productos, nuestros propios productos, y acá los encarecen. Acá tenemos cantidad de papaya, plátanos, ¿no? En un momento que viene un país, se la lleva todito el plátano, se lleva la papaya, ¿qué pasaría acá? Empieza a subir la papaya. ¿De acuerdo? Los peruanos sí lo que protegen bastante es el pisco. Eso sí somos bien campeones. El pisco no te lo todo, ¿ah? Llévate un poco nomás porque tienes que dejarle acá a la ciudad para que puedan tomarlo. Si no, no toman. Pero al final, ¿qué hacen? Encarecen también todo eso. Hermanos, acá, hermanos, el alcoholismo, hermanos, va creciendo, se va desarrollando, y eso crea un desequilibrio. Y eso es lo que ingresa ¿con qué? Con el capitalismo, hermano. Eso es.
vamos viendo otro beneficio, hermanos. En el crecimiento del capitalismo hemos visto, hace un momento di un ejemplo, ahora lo vamos a hablar un poquito más. Una empresa cuando es creada, hermanos, primero lo que hacemos que es, le hacemos una partida como un humano, le hacemos una partida de nacimiento, esto viene a ser un RUC, tiene pocos, por ejemplo, empieza una empresa con 5, 10 personas, van creando la empresa. Esa empresa pasa 1 año, 2 años, sus productos son aceptables en el mercado y al final va creciendo, ya no tiene solamente, era una empresa de, por ejemplo, de 2, 3 pisos, sino que ahora va creciendo y desarrollándose como ya un edificio, ya no tiene ya 3, 4 pisos, sino ya es un edificio de 20 pisos y así en el mundo se va volviendo toda una industria y ya no tiene ya no 15 personas, sino va creciendo y desarrollándose con 100, 200, 300, 1000 personas, puede ser 5000 a nivel mundial. Al final, el capitalismo crece y se desarrolla, primero es empresa, segundo es industria, después viene la globalización, y que crea que a nivel mundial pueden vender, en este caso, ¿qué? Sus productos. ¿Y qué crea? Con el ejemplo anterior que hemos hecho de los números, ¿qué va creando a nivel mundial? Que todos estos productos que están a nivel mundial, con la competencia y la innovación que tiene, está llegando a su fin. La crisis, ¿ustedes creen que es a favor, en este caso del capitalismo? ¿Es algo bueno que suceda una crisis? ¿Ustedes qué crisis debería haber? ¿Es algo bueno? ¿Es algo beneficioso? Lógico que no, hermano, la crisis no es algo beneficioso, porque crea prácticamente un hueco, crea prácticamente un desequilibrio en la economía de un país. Pero todo esto, hermano, cuando va creciendo un país y va desarrollándose, se va desarrollando, empieza a crear sus armas, sus propias armas, para volver a la ciencia. Países, a otros países empieza a su imperio, y esto en qué lo convierte, en este caso al mismo capitalismo, a esta parte filosófica, en la bestia. En eso lo crea. Al final llega a ser lo que habla en el Evangelio, en el Apocalipsis, la bestia. Posiblemente esta sea una de las visiones del apóstol Juan en las naves plateadas, hermanos, porque él de alguna forma le han proyectado en la visión, posiblemente puede haber sido un PowerPoint, por eso lo vio con cabezas, posiblemente lo vio en forma holográfica y veía el cabezas y veía estos diferentes países en forma, se puede decir, cómo lo identificaba cada país, males posiblemente, ¿no? Estados Unidos como un águila, ¿no? Son los que dominan nuclearmente, y estos países, hermanos, dominan a los otros y los convierten en ¿qué? Por eso de 7 cabezas y 10 diademas. Las diademas vienen a ser, hermanos, la parte, los reinos que puede ser, hermanos, los reinos árabes que están encima de estas cabezas, porque, hermanos, Inglaterra tiene, todavía Australia es colonia de Inglaterra. Ustedes sabían que Australia, todo su poderío que tiene, sobre todo de portaaviones, son los que protegen, hermanos, de los piratas a los barcos de los petroleros ahí en Arabia. Los australianos alquilan sus barcos a estos países, le dan protección con estos barcos al país árabe, a los países árabes que son ricos en petróleo. Entonces, en este caso, ¿a dónde van todos esos fondos? Van aquí, en este caso, a Inglaterra, porque Australia es una colonia de Inglaterra. Entonces se crea este grupo de países, se puede decir, desarrollados nuclearmente, capitalmente, y crean lo que viene a ser la bestia.
Y esto, hermanos, son visiones, hermanos, de otros mundos que ha sucedido lo mismo de acá. Acá no hay nada nuevo. En el comunismo, hermanos, celestial, cuando pasemos a estos mundos más evolucionados, hermanos, mundos de la luz, vamos a encontrar, hermanos, no solamente en el microcosmos, sino también en el macrocosmos. Voy a nombrar algunos hermanos. Por ejemplo, los de Apu, Pico Novi hablaba del planeta amarillo ya extinto, o de un planeta amarillo. Nazca, en el divino plano, habla de un planeta amarillo. Estos planetas amarillos son seres más avanzados, más evolucionados. Planetas celestes, o la galaxia celeste, que hablaba nuestro hermano de Guará, nuestro hermano Donato, hablaba de la galaxia celeste. Seres más evolucionados, seres de luz, seres donde se vive el comunismo, la igualdad. El mismo Vico Novi hablaba de que en esos planetas no existe el dinero, no existe el capital. Son seres más evolucionados en forma, no solamente en su forma de ser, sino en forma también de vivir. Y tienen también la parte de que es en los viajes entre naves intergalácticas. ¿Cómo prueba usted eso? Es bien sencillo, hermano. Con la divina revelación alfa y omega, la que tenemos acá, el conocimiento. ¿Por qué los hermanos son contactados? ¿Por qué se lo llevan a otros mundos? En el caso del hermano Antonio, ¿alguna vez se han preguntado por qué, hermanos? Les voy a dar un ejemplo. Los alcaldes, cuando son, se puede decir los alcaldes metropolitanos o los alcaldes principales, cuando son elegidos, ¿qué es lo primero que hacen los alcaldes? Viajan a otro país. Viajan a Europa, viajan a Francia, viajan a Estados Unidos. ¿Para qué? Muy aparte para divertirse, para conocer, pero a observar. ¿Y qué observan? Observan que en esos en ese país están adelantados por series cosas, ven cómo funcionan la parte de ¿cómo se llama? La parte de cómo forman la parte metropolitana, cómo están construidos los edificios, cómo es la forma, cómo se distribuyen en todo esa urbe. Vienen acá los alcaldes y aplican algo que han entendido o de lo que han visto. Al igual son los contactados. Cuando van a mundos más avanzados los contactados, ¿qué hacen? Van y los llevan y observan qué es lo que hacen los hermanos mayores o estos mundos más evolucionados. ¿Qué sucedió con nuestro hermano Antonio Córdoba? Cuando lo llevan al planeta amarillo, él vio que cuando quería alimentarse le gustó un fruto, él lo jaló, lo sacó, en este caso lo comió, y automáticamente del árbol donde sacó el fruto creció otro fruto, automáticamente. Es una evolución más rápida de crecimiento que no la tenemos nosotros acá. Crece más por el tiempo, porque son más evolucionados. Entonces, ve el hermano Antonio cómo trabajan los demás hermanos a su alrededor. No son carnívoros, son vegetarianos, ve que no hay dinero, ve cómo viven, cómo es su forma, cómo se transportan, cuál es su energía, qué es lo que y ven el futuro, como qué le va a preparar, qué le depara en este caso en el mundo donde vive, y cuando baja, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ha hecho el hermano Antonio? Hablar de lo que vio en otro mundo. Y trata en lo posible de aplicar, ¿qué? Lo que vio en otro mundo. Y baja con una doctrina, en este caso. Le entregan una doctrina para que ayude en el plan divino a que avancemos a ese mundo espiritual, a ese mundo que está de más avanzado. Igual sucede con los demás hermanos, como sucedió en este caso con otros hermanos contactados que no los han llevado posiblemente a otros mundos más avanzados, pero en el caso de hermano Antonio lo llevaron a un mundo
del macrocosmos, y al hermano Vico Novi a un mundo del microcosmos, y también vio que no había dinero, no había cómo vivía en este caso los hermanos mayores, y cuando baja, cuando lo traen acá, ¿qué hace el hermano Vico Novi? Y empieza a difundir, empieza a hablar cómo vive en ese mundo, nosotros debemos ser así, y empieza a escribir sus libros. ¿Y para qué? Para que nos cuenten cómo es en otro mundo. O sea que contactados al final tienen esa misión, no son alcaldes hermanos, son contactados, y ellos vienen con esa misión de ¿qué? De hacer transformar al mundo de lo que ellos han visto en otros mundos. Por eso que más adelante nosotros vemos ya en la transformación que viene ya el comunismo celestial con filosofía de niño. Ya pasamos a la era de los viajes interplanetarios, el mundo prácticamente, o sea, se abre los cielos abiertos y empieza ¿a qué? A bajar las naves plateadas. Una vez que bajan las naves plateadas, ya empieza a crearse qué es lo que es el juicio final. Y empezamos nosotros a ver en pantallas solares, empezamos a ver todo lo que nosotros hemos hecho en anteriores, en lo que hemos hecho en este mundo. Y empieza a implantarse lo que es el comunismo celestial con filosofía de niño. Yo les pregunto, hermanos, a todos ustedes, en los beneficios que tienen, ¿cuál prefieren ustedes? ¿Los beneficios del capitalismo o los beneficios del comunismo? No escucho, hermano, miren que acá ahorita nos están viendo de otros países. ¿Qué prefieren ustedes, el beneficio del capitalismo o el beneficio del comunismo? Del comunismo, ¿sí o no? Nosotros preferimos el beneficio del comunismo. Y usted, hermano, que está viendo en otro país, no lo digo yo, lo dicen los hermanos también. O sea que tenemos que pasar a esta nueva era. Y para poder pasarlo, sencillamente tenemos que cambiar nosotros mismos. Tenemos que nosotros mismos hacer, de alguna forma, estudiar los conocimientos, para que este conocimiento transforme nuestras células, transforme nuestro ADN, lo haga transmutar y podemos avanzar en el grado respectivo. Porque absorber el conocimiento, leer el conocimiento, es puntaje para nosotros. Nuestras auras, hermanos, empiezan a brillar en el momento del juicio conforme nosotros hemos absorbido este divino conocimiento. Bien, hermanas y hermanos, lo que refiere al comunismo también, hermanos, veremos, hermanos, sobre todo que las naves plateadas, hermanos, viajarán los que se quedan acá en este mundo. Viajaremos, hermano, o viajarán, hermano, no sé si me quedaré yo, hermano, está bien difícil, hermano, eso. Viajarán, hermanos, en las naves plateadas. Los que no creyeron en nada, hermanos, no tendrán nada. Los que creyeron en religiosos, los que le siguieron a los políticos, los que querían los que eran Pepe Causa, los que eran fujimoristas, los que eran, bueno, de estos partidos políticos, se van a mundo de políticos, se van a mundo de religiosos, donde existe la filosofía todavía de robar. El caso, van a ver más por ahí, van a ver estos seres que de alguna forma defalcan, se puede decir, las arcas, se puede decir, del Estado. Y empieza, hermanos, otra vez repetimos, se puede decir, el plato, y continuamos, hermanos, en la, ¿cómo se llama?, en otra vida, ¿no? O sea que nosotros lo que tenemos que hacer como estudiantes del conocimiento alfa y omega, prepararnos para la próxima existencia. Tenemos que prepararnos para la próxima, hermano. Bien, hermanos, hasta acá, hermanos, ya he llegado con esta conferencia. Espero haber contribuido con todos ustedes, hermanos. Me voy a despedir, hermanos, con una parábola que dice así, hermanos: ni ojo vio, ni oído escuchó, ni por mente humana pasó todo lo que nos tiene preparado el Divino Padre Eterno a todos los que lo aman. Eso significa, hermanos, que todos nosotros que amamos y queremos a nuestro Divino Padre Eterno, nos espera un mundo más avanzado. Tenemos que avanzar, hermanos, es la única forma. En realidad, hermanos, tenemos que ser
comunista, hermano. Yo soy comunista, hermano. ¿Y ustedes qué son, hermano? Exacto. Entonces nosotros somos comunistas. Exacto, hermano. Tenemos que ser comunistas. Entonces, hermanos, yo les agradezco antemano, le agradezco a mi hermano Antonio Córdoba, a nuestro hermano de organización, nuestro hermano Delio Martínez, que el día de hoy me ha podido dar esta conferencia, y también un saludo para todos mis hermanos de Alfa y Omega, página oficial, y para nuestros hermanos que entran por el YouTube para ver el hombre que habló con Dios. Ahí encuentran todos los videos, hermanos, de esta conferencia, de la conferencia de nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada. Yo me despido con glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Hermanos, ustedes acaban de escuchar una interesante conferencia de nuestro hermano Juan Borja, en el que el Hijo de Dios está juzgando a la humanidad y en el que nos hace ver realmente pues que el capitalismo es un sistema de vida